Hay periodistas que moldean a sus ciudades. Luis María Serruel fue durante más de 6 décadas uno de ellos. Nació en 1942 en Sauce de Luna, un pequeño pueblo del interior de Entre Ríos, hijo de ferroviario. Llegó joven a Paraná con la cabeza llena de ideas y una curiosidad que nunca lo abandonaría. Aquí construyó todo: su familia, su carrera, su obra musical y su legado periodístico. A un año de su muerte y en la Semana del Periodista, Memoria Frágil le rinde un justo homenaje. La historia de Serruel no puede contarse sin empezar por el principio, que en su caso fue extraordinariamente temprano. Todavía cursaba la escuela secundaria, corría 1956, cuando ya escribía en la revista Palestra de la Federación de Estudiantes Libres. Esa llama, como él mismo la denominaba, nunca se apagó. En 1961, siendo alumno del Colegio Nacional, reunió a 3 amigos, Raúl Wiesner Clariá, Carlos Graf y Mario Anselmi, y fundó Los Leñeros. El debut fue en un acto del 24 de mayo. Tenían 2 canciones preparadas. Cuando el público pidió más, las repitieron, y cuando insistió, no hubo más remedio que dar por terminado el acto. Fue el inicio de uno de los conjuntos folclóricos más queridos de la provincia. Ese joven que cantaba y tocaba el piano era el mismo que ya soñaba con el periodismo. Bueno, era muy familiar, muy de su hogar. Él vivía en función de sus hijos y de nuestras relaciones. Siempre estaba pensando en lo mejor para nosotros. Era multifacético realmente y sí, que trataba de organizarse y de dejar conforme a todos, aunque no siempre era fácil, y más conviviendo con gente más joven, porque con nosotros, además de Candelaria, que es mi hija menor, vive Santino, que es su hijo, y ahora Ian, que es hijo de Santino, o sea, mi bisnieto. Él lo disfrutó muchísimo a Ian, porque iba a cumplir, tenía 3 años, sí, cuando él partió, así que lo alcanzó a disfrutar. Con Luis María, él era celador en la escuela de música que estaba allí en calle, ¿cómo era? 9 de julio, creo que era, antes. Y él era celador y tocaba el piano, pero una barbaridad. Después, con el problema que él tuvo de artrosis, no pudo tocar más, pero tocaba muy bien. Y yo iba porque estaba estudiando canto con una profesora. Y empezó el folclore en el país, y un día parece que se juntaron Luis María y Mario Anselmi, y dice, che, vamos a hablarlo a los gringos esto, que los 2 éramos gringos. Vamos a formar un cuarteto. Y bueno, nos reunimos allí en un banco frente al hotel allí enfrente, los 4, y decidimos armar un cuarteto. Como yo era el que yo había estudiado, ¿cómo se llama? Armonía, es decir, profesor de guitarra. Estudié armonía y yo armaba las voces. Y ellos sugerían, che, si acá entra el bajo de solista, beta. Era Luis María, Carlos Graf, Mario Anselmi y yo, los 4 originales. Yo a Luis María lo conocí de toda la vida porque tenía una vinculación familiar con mi padre y teníamos parientes en común en Buenos Aires, que era toda una celebración cada vez que llegaban, era recibirlos, y como yo vivía con mi abuela, que era como un lugar de encuentro, las familias se quedaban, esto era una costumbre de antes, ¿no? Visitarse y quedarse, así que era muy habitual que él pudiera acudir a casa. Y nos encontrábamos, siempre lo veía como con mucha admiración, porque yo sabía ya que era periodista, y un periodista, yo digo, con una pasión que no abundaba. No digo que era el único, por supuesto, de esa generación, pero no abundaba, era un periodismo más ligado a las agendas oficiales, más ligado a lo ceremonial. Sin embargo, Luis María tenía esa, como le gustaba decir a él, esa llama que fue determinante para que él se pudiera adecuar a los, digamos,
desafíos del periodismo que iban surgiendo, por ejemplo, con el advenimiento de la democracia, con la llegada de la revista Análisis. ¿Cómo era papá? Papá era una persona muy familiar, muy familiera. Le gustaba mucho que nos juntemos todos en casa, que vengan mis hermanos con sus familias, con los chicos. Le gustaba compartir una mesa, unos mates, una buena charla. Era una persona que siempre estaba preocupada por cómo estaba uno, si necesitaba algo, siempre preocupado por todos, con la familia, con los amigos, siempre muy atento, siempre muy predispuesto a ayudar, siempre acompañando, ayudando. Una característica mucho de él de ser muy solidario. Un excelente padre, compañero, un excelente abuelo, un excelente bisabuelo. Pudo compartir un poco con su bisnieto. Una excelente persona y un excelente padre con nosotros. Una época en Paraná en que la vidriera de Peatonal San Martín 755 era un punto de reunión cotidiano. Los paranaenses se apiñaban para leer los titulares del día, ver las fotos, enterarse del valor del dólar, de los recambios de ministros, de las noticias que llegaban desde Buenos Aires. Era la corresponsalía del diario Clarín. Y allí adentro, frente al teletipo, trabajaba Luis María Serruels. Había ingresado en 1969, convocado por el periodista y escritor Rodolfo Coll, que era el corresponsal de entonces. Su primera cobertura importante fue histórica, la inauguración del túnel subfluvial, el 13 de diciembre de ese año. La nota fue tapa del diario más leído del país. Serruels entendió desde el primer momento la magnitud de lo que estaba sucediendo. De muchos años, habría que pensar en medio siglo, quizá la década del 60, cuando se iniciaba en las lides musicales y periodísticas simultáneamente. El primer aspecto es el menos conocido de Luis María. El periodista fue el que trabajó tanto durante tantos años, donde se destacó en ambas cosas y en muchísimos otros roles más, como padre de familia. Un polifacético total, ¿no? Pero un polifacético de calidad. Es decir, en cada camino que le supo andar en la vida, no solamente dejó huella, sino marcó la impronta y además marcó un sello de nivel jerarquizado en ese aspecto. Era complicado algunas veces, porque aparte, qué sé yo, sus actividades de todo tipo, ¿no? De televisión, diario, radio, todo eso hacía que él estuviera muy comprometido con eso. Aparte, le dedicaba muchísimo tiempo. Yo la vez pasada estuve revisando unos papeles y de sus programas, que tuvo un montón, encontraba los temas que trataba, y cada tema con su correspondiente enfoque, todo respaldado por artículos que se referían a ese tema que él trataba. Y bueno, y en la casa bien, supo conciliar las dos cosas. A veces era bastante complejo porque yo también trabajaba, así que había que atender a los chicos y bueno, pero se puede. Luis María no, digamos que él a veces priorizaba sus actividades porque realmente necesitaba hacerlo, y siempre tenía ayuda de alguna persona con los tres, que eran también bastante salvajes cuando chicos, y bueno, entre los dos, pero más que nada yo. Él medio que a la crianza de los hijos, él le encantaba estar con ellos y todo, pero las tareas diarias así no se dedicaba a eso. Con Luis María yo tuve una buena relación, pues, después él con sus actividades, nos fuimos, después dejó el conjunto, ¿no es cierto?, se dedicó a
al periodismo, a una cantidad de cosas. A lo último, los últimos años yo lo iba a visitar a calle Garay. Él estaba ahí. Y por ahí me dice Luis María, che, dice, y todavía vivimos. Dice, qué bárbaro, se ve, dice, me dijo Luis María, se ve que allá arriba no nos quieren. Y le digo yo, Luis María, no saben lo que se pierden. Bueno, teníamos un trato así, él era, después tuvo periodismo y nos hizo una nota al conjunto Los Leñeros, que seguimos con otro integrante, que se bueno. Lo vi por primera vez aproximadamente en 1973, siendo yo nada más que un joven atrevido que se había largado a hacer un periódico y él un periodista reconocido. Y esa primera impresión fue fantástica, ¿no? Ese encuentro se dio en una cena de fin de año. Héctor Mota hacía en una de las granjas una reunión, unas 20 personas, donde agasajaba tal vez a los gerentes del banco, a la gente con la que había tratado durante el año. Y yo iba como amigo y Luis María como invitado. Yo creo que con una segunda intención, porque era muy buen humorista. Lo que tenía de extraordinario es que repetía los mismos chistes, pero seguía riéndose de ellos, ¿no? Eso habla de un hombre de un extraordinario humor. Yo creo que así lo hemos conocido todos. Y el humor es un indicador de inteligencia, es decir, la inteligencia, el humor señala claramente, requiere de la inteligencia para ser identificado, ¿no? Entonces digo, además de ese trato personal muy lindo, ¿no es cierto? Como digo, con alguien que ni siquiera era periodista, sino que se había largado a hacerlo. Bajo la dictadura militar fue desplazado a funciones casi degradantes en el organismo estatal donde también trabajaba y además padeció familiarmente el poder castrense. Aguantó, y en 1979, cuando un enviado de Clarín llegó a Paraná para ofrecerle la titularidad de la corresponsalía, Luis María renunció a su cargo en la Casa de Gobierno y asumió la responsabilidad más grande de su carrera. Desde allí cubrió los grandes episodios de la provincia y el país a lo largo de 15 años. Las inundaciones de 1983, el drama de los soldados enterrianos en Malvinas y el dolor de sus familias, que llegaban a la agencia siempre esperando cualquier noticia, la recuperación democrática, los levantamientos Carapintada del 87 y el 90, el secuestro y crimen de la empresaria Susana de Marcos, la visita del Papa Juan Pablo II, la caída del avión guaraní cerca de Crespo y el caso Calero. Entrevistó a Frondizi, Ilia, Cámpora, Alfonsín, Menem y de la Rúa, entre muchos otros protagonistas de la historia argentina. Una persona de cultura, sin duda, un hombre que no solamente mostraba su cultura en la música, sino también en la lectura. Siempre mencionaba a Juan Manuel Alfaro con mucha admiración y con la amistad y la relación familiar con que los unía. Bueno, eso muestra también mucho de su apego a las letras, ¿no? Una persona que, por supuesto, que conoció a Juan L. Ortiz, porque tenía que verlo por el tiempo y por la actividad que desarrollaba, obviamente que se conocieron, y que hizo de la agencia de noticias Clarín, una agencia que estaba muy bien ubicada en lo que hoy es la peatonal San Martín, un lugar de encuentro, un lugar, yo diría, un semillero también de periodistas. Por ahí pasaron muchos nombres, desde Sarmiento, Roy Sarmiento, Daniel Enz, Oscar Londero y muchos otros más, que a veces nos juntábamos simplemente a encontrarnos, a charlar y a aprender más del oficio. A Luis María lo conocimos cuando, allá por los años 80, con
una generación que se iba integrando a un sistema de medios ya instalado, pero que venía sobre todo de la universidad. Y Luis María era de los periodistas más reconocidos o con más trayectoria o con más prestigio en Paraná, en Entre Ríos y yo diría en todo el litoral. Y se generó una linda relación con Luis María por dos razones. Primero porque de los periodistas mayores fue de los pocos que nos abrió las puertas y nos contuvo y se mostró muy generoso con nosotros, sin esa clase de recelo generacional que suele haber o esa diferencia entre los que veníamos de la universidad y quienes habían desarrollado el oficio como idóneos, aprendiendo en las redacciones. Y él en ese sentido fue muy generoso. Y al mismo tiempo él tuvo, estoy pensando sobre todo en los orígenes de la revista Análisis, él tuvo la suficiente ductilidad para incorporarse al grupo de trabajo de gente mucho más joven y entender algunos códigos no demasiado innovadores, pero sí con un poco más de desfachatez que podíamos tener los periodistas más jóvenes. Así que hubo como una relación de ida y vuelta desde la generosidad y la experiencia de Luis María y su capacidad para integrarse a grupos de trabajo de gente mucho más joven. Luis María fue no solamente un talentoso pianista, era el lugar donde él se recluía, sino un creativo. Hay obras impagables. Trabajó en Entre Ríos, Tierra de Poetas, hizo la cantata a Juan Labrador y temas ligados a la entrerrianía. Para Don Pancho, un tema que le dedica Francisco Ramírez, único, ¿no? Es único. Y además un músico de calidad, amigo de los grandes músicos. En él convergían muchas habilidades, ¿no? Y virtudes también. Entonces, a partir de ahí yo, cuando no desaprovechaba viaje a Paraná para arrimarme a la oficina, ya no estaba Col, a quien yo no conocí, ahí en la oficina de corresponsalía Clarín, en la peatonal, y me acercaba. Y Luis María era un hombre muy ocupado. Sin embargo, cuando uno se acercaba, cuando uno lo visitaba, porque era de puertas abiertas esa oficina, siempre simulaba que estaba solamente para atenderlo a uno, ¿no? Y son gestos, son actitudes que, sobre todo para mí, que yo lo admiraba, significaban muchísimo. Y uno aprende viendo a esa gente, ¿no? Gente necesaria, como dijo alguna vez en esa hermosa canción Hamlet Lima Quintana, ¿no? Son los que te abren la puerta, ponen la mesa, sirven el puchero, cuelgan las guirnaldas, ¿no? Era un hombre súper activo y alegre. En esa agencia, que era sala de redacción y punto de encuentro a la vez, Serruels formó a una generación. Los periodistas jóvenes de los años 80 sabían que ahí los esperaba un hombre generoso que abría las puertas sin el recelo que suele separar a los veteranos de los recién llegados. Les daba llave, les daba escritorio, les daba consejos. Uno de ellos parecía simple y era profundo. Hay que usar siempre el diccionario, decía Serruels. No como señal de ignorancia, sino como respeto por el idioma y por el lector. Se sentaba frente al teletipo y no se levantaba hasta terminar la nota de un tirón, casi sin errores, en menos de una hora. En 1990 comenzó a escribir en la revista Análisis, donde pasó a ser su principal columnista, y en el 94 se fue de Clarín antes de jubilarse, desafiando al poder empresarial y sin los beneficios que le correspondían.
Sus colegas intentaron disuadirlo, pero no hubo caso. Fue un acto de integridad que le costó caro en lo económico, pero nunca se lamentó. En verdad empecé a frecuentarlo a Luis María a partir del año 1992, cuando yo me incorporé a la redacción de Análisis. Lo conocía porque yo ya estudiaba comunicación social y bueno, el nombre de Luis María siempre aparecía y más de una vez lo veía cruzar la plaza Alvear, yendo o para la agencia de Clarín o volviendo a su departamento. Entonces era como una especie de marca registrada que había en el periodismo. Y bueno, en el año 92 sí, ya lo empecé a tratar y siempre era alguien que resultaba muy interesante escucharlo. Yo soy bastante parco, soy de hablar poco y siempre cuando se armaban reuniones ahí en la revista me gustaba quedarme como a un costado y escuchar. Sobre todo por la experiencia que tenía Luis María, digamos, y el conocimiento no solamente de la realidad política y económica de la provincia, sino también de las cosas más insólitas, desde los personajes que uno podía llegar a encontrar, no solamente en Paraná, sino por toda la geografía, la cultura general que tenía Luis María, porque era un tipo que podía hablar de lo que se te ocurriera. Yo recuerdo que el espacio de Luis María, en tanto corresponsal de Clarín, era un sitio de reunión para todos nosotros. Teníamos un ratito libre o andábamos dando vueltas sin tener demasiado que hacer y caíamos a la agencia de Clarín, que estaba en la peatonal de Paraná, que además nos daba un poco de envidia, ¿no? Porque Luis María era un profesional que tenía un trabajo en un medio importante como Clarín y que tenía su oficina y que tenía un living muy amplio, así que nosotros pasábamos por ahí y conversábamos con él. Y recuerdo también que lo vi trabajar frente a su máquina de escribir. Él fue de los que tuvieron que pasar de la máquina de escribir al ordenador o a la computadora. Y ahí vimos la solvencia de su trabajo y veíamos cómo él trabajaba para un medio porteño, temas que nosotros abordábamos cotidianamente acá y de alguna manera aprendimos. Estaban en quinto año del Colegio Nacional cuando fundaron Los Leñeros. Y una anécdota que dice que se habían preparado nada más que 2 temas. Cuando terminaron le pedían otra y volvían a repetir los temas porque eran los 2 que solamente sabían. Así que, bueno, y aparte en la parte artística tuvo muchísima participación también. Él, aparte de Los Leñeros, integró Los Trovadores del Norte y escribió una suite, El vientre de la tierra, que Rubén Durán lo llevó a todos lados y hizo cantatas, muchísimos temas musicales. Trabajó mucho también con su cuñado, con Juan Manuel Alfaro, con el poeta. El último tema que hicieron, Ciudad Jacarandá, fue lo último que la música es de Luis María y él encantado con la música, tocaba la guitarra, tocaba el piano y por un problema de salud de sus manos tuvo que dejar de hacer eso que le encantaba, pero bueno, lo suplía con otras cosas también, ¿no? Cultivó la amistad como los que saben valorizar esa amistad que era segmentada y a su vez unida, ¿no? La amistad de la responsabilidad en la radio, en un programa que todavía sigo, donde lo extraño, porque él ponía la cuota de sabiduría, de conocimiento, de todos los temas. Por ahí había que frenarlo un poco porque se iba en su voracidad por seguir hablando. Era el núcleo convocante de toda la gente. La revista tuvo en Luis María la palanca más fuerte durante 2 décadas y media. Pero además estaba el otro Luis María del café, de encontrarnos en casa, de venite, de charlar pena, de escucharte, de ponerte el hombro. Y ahí estaba el ser humano, de contarte de su familia, del nacimiento de sus hijos, de sus nietos,
con orgullo. Es difícil decir cuál es tu amigo o cuáles son las calidades de amigo, pero uno hace un cerco y te das cuenta cuando van quedando en el camino los amigos, cuando empezás a extrañarlo mucho, ahí te das cuenta de que empezás a quedar vacío porque te faltan otras patas para seguir caminando por los senderos de la vida que él lo supo elegir muy bien. El periodismo era su vocación más visible, pero la música era la morada más íntima de Luis María. Pianista desde joven, organista en la iglesia del Carmen de Paraná, integró también los Trovadores del Norte en distintos periodos de su vida. Su creación más recordada surgió de la colaboración con su cuñado, el poeta Juan Manuel Alfaro. Ciudad Jacarandá, una canción que terminó siendo un himno urbano. También dejó El vientre de la tierra, una suite que el músico Rubén Durán llevó por todo el país, y Lluvia, milagro de cristal, de la cantata Juan Labrador, que quienes la conocen describen como una joya de la música enterriana. Para Don Pancho, su homenaje a Francisco Ramírez es otra de sus piezas que merecen ser recuperadas y difundidas. Los leñeros hicieron giras memorables, pero los problemas de salud fueron cercenando paulatinamente esas pasiones. La artrosis lo obligó a dejar el piano a Luis María. Una operación en las cuerdas vocales, realizada por el mismo médico que había operado a Gardel, le quitó la posibilidad de seguir cantando. Me dice, che, Raúl, tengo algo para ustedes, a ver si les gusta. Y nos juntamos y era La ciudad Jacarandá, la canción, que la letra se la compuso Alfaro, que era su cuñado. Y a mí me gustó muchísimo, a los muchachos les gustó mucho. Y le digo, che, Luis María, ¿estás de acuerdo que en el estribillo, en vez de seguir con ritmo de milonga, el estribillo lo hagamos con rajido doble para darle fuerza? Sí, métanle, dice, métanle. Y bueno, y ahí salió. Eso fue un éxito para nosotros por todos lados fue. Y para colmo, Carlos, cuando lo difundieron, filmaban cosas de la ciudad con la letra de Ciudad Jacarandá. Y nunca me olvido, cuando un festival del mate allá abajo en la Costanera, vino uno que trabajaba en la municipalidad. Dice, che, Raúl, canten Ciudad Jacarandá porque nosotros hemos comprado una cantidad de árboles de jacarandá para plantar en la ciudad. Inclusive en el teatro participó también en varias, con grupos así, con la Verdiana, con varios profesionales que la acompañaban siempre y le apasionaban. Sus dos pasiones, el periodismo y la música. Así que, y bueno, y tenía que conciliar todas esas cosas, así que no era muy fácil, pero se podía hacer, así que. Y fue muy intensa porque había que seguirle la corriente. Porque estaba en todo y bueno, y había que acompañarlo. Pero bien, nos acostumbramos y aparte nos organizamos, así que él por entero dedicado a su actividad, a sus actividades, porque eran múltiples, y bueno, yo acá un poco también tratando de organizarme, porque aparte yo tenía horas de cátedra, así que no era muy fácil tampoco poder seguir el ritmo de la casa, pero bueno, ¿qué va a hacer? Uno se las ingenia. Cuando uno piensa todo lo que hacía, cómo lo hacía y de qué manera nos podíamos dedicar, parece mentira, pero bueno, acá estamos. El saber el rol que tenía ser periodista. Él siempre decía que no es porque se tenga un micrófono o una pauta publicitaria o porque se tenga ganas. Él demostró que sin necesidad de ser académico o de la universidad se podía hacer por formación. Entonces, siempre intentó autogenerarse sus propias condiciones para competirse consigo mismo. Entonces, la labor como periodista era ser crítico, en el sentido correcto de la palabra. Crítico no es bastardear, sino es observar con inteligencia. Nunca tuvo
cómplices del periodismo. Siempre fue libre. Luis María Serruels fue muy feliz conviviendo desde abril del 90 con un grupo de periodistas jóvenes con un promedio de 20 años que emprendió la historia de la revista Análisis. No puso condiciones, no preguntó cuánto iba a ganar, solo aclaró una cosa: no negociaba su libertad de expresión. Tenerlo entre nosotros significaba mucho más que una firma prestigiosa. Era la seriedad de un hombre con trayectoria intachable, apostando por un proyecto joven casi sin red. Fue columnista semanal durante más de 30 años. Cuando en el 96 Análisis lanzó su portal web, que fue el primero de la Mesopotamia, se entusiasmó de un modo especial: la posibilidad de publicar en cualquier momento sin las limitaciones del papel le pareció una liberación. La dinámica fue siempre la misma. El equipo periodístico le pedía una nota con pocas horas de anticipación, él fingía que era imposible, argumentaba compromisos varios y luego el texto llegaba antes de lo pactado. Era un tipo que sabía hacer ese mix entre el laburo periodístico y lo cultural. Yo no vi gran parte de su laburo con los leñeros, pero veo también lo que dejó en materia musical, que era un idioma que él también manejaba y que tenía que ver con su rica personalidad. Yo a Luis María lo respeté mucho y lo quise mucho porque además de, insisto, esa generosidad que tenía para con nosotros, era una muy buena persona en términos de ayuda y preocupación por el otro. Y un referente, porque uno sabía que siempre, por cualquier motivo, lo podía consultar. Después fuimos compañeros de trabajo un breve tiempo, porque en el año 94 él me propuso para que yo lo supliera los fines de semana en la corresponsalía de Clarín, que ahí Daniel Enz había dejado ese espacio. Entonces, un tiempito que trabajamos juntos, y también me enseñó algunas cosas vinculadas con cómo manejarse con los periodistas de Buenos Aires y de una redacción con pesos pesados como la que tenía Clarín en los 90, y también advirtiéndome sobre cosas que podían pasar, como por ejemplo, yo me acuerdo de las broncas que se agarraba, por ejemplo, Luis María en algunos momentos, porque cuando encontraba la nota impresa en el diario y habían cambiado cosas, ya sea porque o habían suprimido algunos párrafos o porque se les había ocurrido agregar. Las mayores broncas se las agarraba cuando le agregaban cosas. Luis María inspiraba realmente periodismo, uno lo veía trabajar, veía que no se desesperaba por nada, que todo tenía solución, transitando por la calma, por la tranquilidad y por el trabajo, ¿no es cierto? Es de las personas que siempre trabajó, que por el momento que le tocó vivir fue un cronista de momentos verdaderamente importantes de las últimas décadas en la ciudad de Paraná, como ha sido, por ejemplo, haber cubierto la cobertura del túnel subfluvial, la inauguración del túnel subfluvial allá por el 13 de diciembre de 1969. Bueno, ahí estuvo Luis María, ¿no? Ya escribiendo en el diario Clarín. El tema fue que yo estaba estudiando en pensionado universitario y lo conocí a través de la música porque tenían una actuación con los leñeros. Y bueno, y ahí empezamos a frecuentarnos y con un noviazgo bastante problemático porque yo estaba trabajando en Goya, me recibí y fui a trabajar allá y él se quedó acá, entonces yo soy de Feliciano, así que yo vivía allá y él acá, así que fue medio complejo eso. Pero bueno, se solucionó. Nos dimos maña para que saliera todo bien. Permanentemente. Él se sentaba en ese sillón y le encantaban los partidos de fútbol, así ya los hubiera visto, los volvía a mirar y estaba pendiente de su equipo, que era River Plate. Él amaba a su equipo.
Así que pero le salió un nieto de Boca, así que era medio conflictiva la cosa ahí. Pero se podía arreglar. En paralelo construyó una presencia radial y televisiva que se extendió durante décadas. En el programa La Revista, que condujo junto a Jorge Medina durante más de 25 años, 2 microespacios le pertenecían por derecho propio. Lo llamaban por teléfono para agradecerle desde los barrios, llegaba a todos. También condujo programas en distintas radios y canales de cable a lo largo de las décadas. Después un tiempo en el diario de Paraná, y después ya independiente, trabajando en todo, haciendo distintos programas, los puntos sobre las IE, agenda abierta, en distintos medios. Le gustaba mucho la radio. La radio decía que tenía mucha pelada, decía, y bromeaba diciendo, bueno, menos pelo, pero más materia gris era su broma. Y ahí hay otra condición, el eterno hombre, no de la sonrisa de él, sino el que provocaba la risa en los demás. Ese efecto espontáneo, mecánico, automático. Bastaba de que estuviéramos charlando de lo que sea, hacía el paréntesis en la seriedad de lo que narraba, porque estaba ingresando el cuento poco conocido, no repetido, que volcaba una genialidad de humor muy poco visto. A veces discutíamos sobre algunos temas porque él era muy creyente, y a veces nosotros criticábamos alguna cosa de la Iglesia Católica, y hasta algún invitado que nosotros traíamos que sabíamos que iba a criticar mucho a la Iglesia, Luis María tenía así como alguna resistencia, pero aún así él era capaz y creo que fue un aprendizaje que también tuvo al compás de una sociedad que se fue democratizando. Él era capaz de respetar mucho lo ajeno y ser un tipo genuinamente democrático. Cosas que leí mucho tiempo después. Me sorprendió, por ejemplo, el trabajo que él hizo para la inauguración del túnel subfluvial. Después yo lo escuché mucho tiempo después hablar sobre eso, y entiendo la significación que tuvo, entendiendo el contexto, fines de los años 60, con transmisiones de materiales periodísticos que se hacían de una manera que realmente difieren, pero enormemente, de lo que estamos acostumbrados ahora. Y entonces, cómo hacer que se entienda lo que estaba sucediendo a más de 500 kilómetros de Buenos Aires, una obra de infraestructura magnífica, por el impacto que iba a tener. O sea, que se presumía lo que podía llegar a significar, pero después el tiempo terminó confirmando que la magnitud incluso fue mayor. Cuando falleció, hace ya un año, escribí a pedido de Daniel Enz una nota en la revista Análisis, y cuyo disparador fue una foto donde se nos ve corriendo a todos, y allí aparece Luis María. Era una guardia periodística de las que se hacían en su momento, los diarios lo hacíamos, en un planteo que hacían los presos en la cárcel de Paraná, un amotinamiento, un motín. Y bueno, ahí iba corriendo él, y yo decía, eso muestra, es una foto, una imagen, un momento que lo saca Augusto César Larrea, quien había sido el jefe de fotografía del Diario de Paraná, y yo digo, ahí, sin querer, pero queriendo seguramente, tratándose del ojo de Larrea, se fotografía lo que era Luis María, un hombre que iba al lugar donde se producían las noticias, que no se aburguesaba, y también con una jovialidad como la de todos los jóvenes veinteañeros que lo estábamos rodeando en ese momento. Ese era Luis María. Como valores, deja mucho a ser solidario, compañero, le ayudaba mucho a la gente. No importaba a quién, siempre que pudo dar una mano la daba.
no importaba cómo, pero siempre fue muy solidario con todo el mundo, nunca tuvo un no, siempre, no solo para nosotros como familia, sino con gente que quizá no conocía, que le pedía una mano. Él siempre estuvo presente, siempre ayudó hasta donde pudo, y más, siempre ayudó, siempre fue muy solidario, muy respetuoso, y bueno, esa es una de las enseñanzas, de los valores que él deja, el tema de solidaridad. Es el valor principal, creo yo, que deja, a mí, en lo personal, el valor que más lo representaba y el que más me deja, digamos, como enseñanza a mí. El de ayudar sin importar a quién, ni recibir nada a cambio, digamos. El periodismo de Cerruels no fue cómodo. Tuvo amenazas, hubo custodia policial en el edificio de calle Garay durante un tiempo prolongado, pero no cedió. Su posición era clara. La única camiseta que ostentaba era la de River Plate. Tenía un refrán para describir lo que debía ser el periodismo. No puede un periodista tirar 100 plumas al aire si no es capaz de recogerlas una por una. Quería decir que había que ser valiente, crítico, denunciar lo que había que denunciar, pero al mismo tiempo ser lo suficientemente responsable para no dañar un honor ajeno. Era un hombre que respetaba la dignidad de los demás porque respetaba la suya propia. Le indignaba la injusticia. Nunca anduvo sacando chapa ni buscando la palmada fácil. Podría haber sacado más provecho de muchas situaciones, pero eligió no hacerlo. Por su trayectoria recibió el Premio Santa Clara de Asís, el reconocimiento de Éter a la trayectoria, pero lo que más lo emocionó fue en marzo de 2024, cuando el Consejo Deliberante de Paraná lo declaró ciudadano ilustre. Lo que le enojaba mucho era la falta, por ejemplo, de profesionalidad de la gente, de los periodistas, o de la gente en general, la falta de honestidad, la falta de palabra, a veces de su relación así, o de percibir cosas así, que no le gustaban. Porque él era muy recto, muy derecho, y esas cosas sí le molestaban mucho. A través de todas las actividades que realizó en su vida, desde ser empleado de la Casa de Gobierno, era jefe técnico de prensa y difusión, después fue corresponsal de Clarín, después trabajó en el diario, después volvió independiente, etapa brava, pero bueno, qué sé yo, y todo lo que hacía lo hacía intensamente, así que y etapas donde sufrió mucho, así digamos, lo que la gente por ahí le criticaba o veía que no le gustaba. Además tuvo muchas amenazas, muchas. Tuvimos una custodia acá en el edificio mucho tiempo, así que pero bueno, siguió como siempre. Tenía esa percepción tan especial que podía a veces adelantarse a los hechos. Y estas son las cuestiones que uno, si es perceptivo y está aprendiendo, porque yo tenía todo para aprender de él, le van quedando y le son muy útiles, ¿no? Lo van formando a uno, porque son apreciaciones que son formativas. Y eso tiene un valor extraordinario para, como dije antes, para alguien que no, y tantos más que no venían de la academia, sino que tratábamos de hacernos en forma empírica, formarnos. Luis María me dijo algo a mí y a mí me emocionó, y yo quería visitarlo más seguido, pero no podía. Él me dijo: mira, Raúl, si el conjunto existió y sigue hoy en día es por vos, me dice. Vos sos el alma del conjunto, me dijo. Luis María me lo dijo.
Y sabés una anécdota que tengo con Luis María y todo el conjunto, habíamos cantado en Misión, en Posada, y fuimos a la Revelación. Y volvíamos en tren, y hacía un calor. Y cuando llegamos a Montecasero, paró el tren, y nos moríamos de calor. Entonces yo me bajé del tren y me fui por allá atrás, y empecé, helado, bombón, helado, casata, y salieron de raje del tren porque dijeron, uy, qué lindo, todo un helado. Y cuando me vieron a mí me querían pegar. No, fueron cosas lindas, no, muy lindo, muy lindo. Y él se enchinchaba, por ejemplo, con esto que te decía hace un rato de los cambios en las notas, ¿viste? Y la falta de comprensión del editor para entender lo que sucedía acá, que después yo también lo sufrí y lo padecí. Y también lo indignaba la injusticia. Luis María, por ahí no te lo decía muy frecuentemente, pero eso estaba presente, o sea, en dónde ponía él la atención, o sea, en qué consideraba que eran los temas que tenían que tratarse y cómo abordarlos. Entonces, ahí estaban esas dos cosas, para mí fueron así como esenciales. Para mí fue siempre una enseñanza enorme. Puede parecer una pavada, pero fue algo que a mí me marcó. Y me acuerdo que yo se lo dije una vez, no me acuerdo qué año fue, que hubo una entrega de premios en Éter y se le entregó a él un premio de la trayectoria y me invitaron a mí a que hablara. Y justamente una de las cosas que dije en ese momento fue eso, que él me había insistido en que había que usar el diccionario. Así que, bueno, eso lo guardo como un pequeño legado. En noviembre de ese año, un grupo de amigos organizó un asado. Luis María estuvo allí disfrutando cada minuto como si fuera el último. El 26 de abril de 2025 recibió en su departamento la última edición de la revista Análisis y el libro La banda de los contratos. Lo recibió con emoción, abrió la revista como hacía cada vez que llegaba a sus manos y se quedó leyéndola sentado en su viejo sillón del living. A los pocos días sufrió un ACV isquémico, ya había tenido uno más leve 2 años antes y había logrado recuperarse bien. Esta vez fue diferente. Fue internado en el Sanatorio La Enterriana y no pudo volver a su casa, ubicada a escasos metros. El jueves 15 de mayo de 2025, cerca de las 19, Luis María Cerruel falleció. Iba a cumplir 83 años en julio. Luis María tenía primero tenía algunos recursos muy interesantes para ayudarse a sí mismo. Vos sabías que Luis María siempre tenía una enciclopedia a mano y sabías que tenía a mano un libro de refrán que en algún momento lo iban a salvar, cosas de experiencia en el oficio. Estaría indignado por las condiciones en las que se hace el periodismo. Por las condiciones de trabajo y por las cosas que se ponen en consideración ante la opinión pública, digamos, temas que realmente no merecen la más mínima atención, que están sobredimensionados, los abordajes de ciertos temas, y esta especie de cultura del copia y pegue y de la repetición. Y sobre todo estaría indignado con esta vorágine de querer estar todo el tiempo llenando espacios para como alimentar una maquinaria sin parar la pelota y reflexionar y pensar si lo que se está haciendo vale la pena, si es útil, si es necesario, si es transformador. Luis María tenía un sentido común muy grande, aunque pareciera que esto es un insumo elemental, una condición elemental. En el caso de él siempre sabía darle una vuelta de rosca a plantear un problema, tenía mucha claridad en la redacción y en los conceptos. Y como dije, estaba siempre en el lugar adecuado donde es necesario estar para hacer una crónica rica. La política era un instrumento
de un país que él quiso mucho, de una provincia que quiso mucho, de un pueblo, Sauceluna, de donde vino, padre ferroviario, de otra manera, pero fundamentalmente con una argentinidad marcada. Entonces, a lo mejor la camiseta de River era la única que ostentaba, aunque se la sacaba al rato, ¿no? Pero no tenía camiseta. Fue un ser excepcional realmente, y absolutamente en todas las cosas ha dejado su huella, y todos los días lo tenemos presente, en todas las cosas. ¿Te acordás cuando tal cosa? Y te acordás tal otra, y qué lo enojaba, y qué le gustaba, y qué sé yo. Aparte están todos sus libros, todas sus cosas que realmente, bueno, no sé qué, algún día veré qué hacer con eso. Pero bien, una persona íntegra, muy de su casa y muy de su trabajo. Conciliaba todo dentro de lo posible. Me gustaría que sea recordado como lo que fue, una excelente persona, un excelente periodista, con muchos valores en su profesión, que nunca se doblegó, siempre fue muy firme de sus convicciones, sin casarse con nadie, como quien dice. Ser recordado por todo lo que hizo en su vida, desde la música, el periodismo, todo lo que hizo en su vida siempre fue para bien. Me gustaría eso, que sea recordado como lo que fue, como una excelente persona, solidaria, una gran persona. Yo en lo particular me siento orgullosa cuando voy a algún lado y cuando saben mi apellido me preguntan quién era, que era de él, y me hablan muy bien de él, personas que simplemente lo han conocido por la radio, por la tele. La verdad que es un orgullo para mí ser hija de Luis María Serruels. El periodista no tiene fecha de vencimiento, decía Serruels, y tenía razón, porque los periodistas de verdad no terminan cuando mueren, terminan cuando nadie los recuerda. Y mientras haya un colega que use el diccionario pensando en él, una canción que lleve su música por las calles de esta ciudad, una columna que se relea como modelo de oficio, Luis María seguirá siempre presente.